Nosotros saludamos a todos los intermedios, niños de 7 a 11 años de edad, con la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a iniciar nuestro periodo haciendo una oración, un clamor por la sangre de Jesús. Y yo invito a todos a que cierren los ojos para que podamos orar a nuestro Dios. Señor Dios, en esta hora clamamos a ti por la sangre de Jesús. Presentamos nuestras vidas delante de tu altar y pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, comunión con tu Santo Espíritu, que el Señor pueda hablar con nosotros por medio de esta clase. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Nosotros vamos a iniciar cantando el loor Mi Dios, mi Padre. Glorias a Jesús. Vamos a continuar loando a Dios, cantando el loor Crea en mí, oh Dios. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova dentro em mim espírito reto. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova dentro em mim espírito reto e renova dentro em mim espírito reto. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova dentro em mim espírito reto. Cria em mim, ó Deus, coração puro e renova dentro em mim espírito reto e renova dentro em mim espírito reto. Durante el mes de abril estaremos estudiando un tema muy importante para nuestras vidas. Hablaremos sobre el poder de la sangre de Jesús. En esta primera clase nosotros veremos cómo el pecado de la desobediencia aparta al hombre del Señor y que solamente por la sangre de Jesús Él tiene un nuevo acceso a Dios. Veremos también acerca de la importancia de dar valor a la preciosa sangre de Jesús en nuestras vidas. Hablaremos en la clase de hoy sobre el clamor por el poder de la sangre de Jesús y para eso vamos a leer el texto que está proyectado en el slide. Así dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Al leer el primer libro de la vida, el libro de Génesis, nosotros vemos cómo Dios creó todas las cosas. Inclusive vemos cómo Dios creó al primer hombre que llamó Adán y a la primera mujer que llamó Eva. Y ahí también está escrito que Dios hizo un jardín maravilloso en el Edén y colocó a Adán y a Eva para cuidar de ese jardín. Y allí había todo para que ellos vivan felices, en comunión, en paz. Y el Señor colocó varios árboles en aquel jardín para que Adán y Eva puedan alimentarse de los frutos de esos árboles. Y dos árboles en aquel jardín eran muy especiales, que daban en el medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el Señor orientó a Adán así: Adán, de todos los árboles podrás comer libremente de los frutos, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Y él dijo: porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Observen intermedios, la orientación del Señor fue muy clara para Adán y Eva. Entonces, ustedes me pueden preguntar, profesora, si el Señor orientó a Adán a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿por qué entonces Él dejó ese árbol ahí? ¿Por qué no colocó algo para impedir que Adán y Eva lleguen hasta ese árbol? Ustedes saben por qué Dios hizo eso. Porque Dios quería que Adán y Eva lo obedecieran por amor y no por obligación. El Señor les enseñó lo que era correcto, pero les dio a ellos el derecho de elegir. Es el llamado libre albedrío. Así, ellos libremente podían escoger si querían obedecer la orientación del Señor o desobedecer. Y infelizmente intermedios, Adán y Eva hicieron una mala elección. Ellos desobedecieron al Señor. Eva dio oído a la voz de la serpiente y así comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y le dio a Adán también para que coma. Y dice la palabra que inmediatamente después que desobedecieron a Dios, ellos ahora sabían lo que era bueno y lo que era malo. Y percibieron que estaban sin ropa, y así ellos buscaron una forma de solucionar aquel problema porque ellos se quedaron con vergüenza. ¿Saben cuál solución le dieron? Ellos se hicieron ropas con hojas de higuera. Yo les pregunto, intermedios, ¿las hojas de higuera sirven para hacer ropa? Claro que no. Las hojas son frágiles, ellas se secan, se caen, cualquier viento se lleva las hojas. Entonces, la solución de Adán y Eva para su pecado no estaba bien. Entonces, Dios, aun sabiendo que Adán y Eva habían pecado, que habían desobedecido, porque Dios es omnisciente, sabe de todas las cosas, Él los fue a encontrar y los llamó. Adán, ¿dónde estás? Y Adán y Eva, con miedo, se escondieron entre los árboles del jardín. Y Adán respondió, oí tu voz y me escondí. Es eso, intermedios, que el pecado de la desobediencia hace con nosotros. Ahí en el Edén había paz, había comunión, alegría. Ahora, después de la desobediencia, había tristeza en el corazón de ellos, había miedo, inseguridad. Pero Dios, que amaba profundamente a Adán y a Eva, dio una solución permanente para ese problema. Dios sacrificó un animal, derramando sangre inocente, y así, con la piel de ese animal, hizo ropas para Adán y Eva. Ahora, Adán y Eva sabían que el pecado de la desobediencia apartaba a ellos de Dios, pero que el sacrificio de un animal derramando sangre inocente los aproximaba a Dios nuevamente. ¿Y qué el Señor quiere enseñarnos con esta historia? Que el pecado aparta al hombre de Dios, pero Jesús, el Cordero de Dios, retira el pecado del mundo. Jesús vino al mundo, se hizo hombre y ahí se sacrificó por nuestros pecados. Derramó su sangre inocente porque Jesús no tenía pecados, pero Él derramó su sangre para que nosotros tengamos nuestros pecados perdonados y tengamos acceso a la salvación. Y de la misma forma que Dios hizo con Adán y Eva, nosotros podemos afirmar que hace con nosotros también, porque a través de Jesús Él nos dio vestiduras de salvación. Pero miren bien, cuando nosotros tenemos una ropa que nos gusta mucho usar y usamos y la ropa no la lavamos, ¿qué pasa con ella? Queda sucia, se arruina, ¿verdad? Entonces, con nuestras vestiduras de salvación tenemos que tener ese cuidado.
Nosotros somos pecadores, tenemos faltas, por eso fallamos y para que nuestras vestiduras de salvación estén limpias, nosotros necesitamos clamar por el poder de la sangre de Jesús. ¿Pero qué es clamar por la sangre de Jesús? Clamar por el poder de la sangre de Jesús es acordarnos del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, es valorizar la sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Y así, si nosotros hacemos de esa forma, usamos este recurso que es el clamor por la sangre de Jesús, nuestras vestiduras estarán limpias y quien nos garantiza es la palabra, como está escrito en 1 Juan capítulo 1 versículo 7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es por eso que necesitamos valorizar esa sangre maravillosa pasada por nuestras vidas. Y la salvación en Jesús, ella solo ocurre en santificación, porque también está escrito en la palabra que sin santificación nadie verá a Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer para santificarnos? Santificación es por el Espíritu Santo. Necesitamos separarnos de aquello que no agrada al Señor, de las cosas que son contrarias a la palabra del Señor. Y así vamos a ser agradables a Dios. Y me pueden preguntar, pero profesora, ¿cuándo debemos clamar por el poder de la sangre de Jesús? ¿Será que solo cuando vamos a iniciar un periodo de oración, un periodo de clase como hicimos hoy, o cuando el hermano va a comenzar el culto, cuando hace un clamor por la sangre de Jesús? No, el clamor por la sangre de Jesús tiene que ser constante en nuestras vidas. Nosotros clamamos cuando despertamos, cuando vamos a dormir, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. También clamamos cuando estamos cerca de un peligro. Nosotros clamamos por la sangre de Jesús y ni necesitamos hablar alto. Nosotros podemos hacer un clamor en nuestro corazón y el Señor así, sabiendo que estamos acordándonos de este sacrificio de Jesús por nosotros, se agrada de nosotros, perdona nuestro pecado y liberta nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, en la clase de hoy aprendimos que nuestra victoria está en el clamor por el poder que hay en la sangre de Jesús, porque la victoria de la iglesia fiel es el arrebatamiento, es la vuelta de Jesús para venir a buscarnos. ¿Y quién nos garantiza eso? Es la propia palabra. En Apocalipsis está escrito, y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? La iglesia fiel. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros podamos así, intermedios, hacer uso de este recurso que el Señor colocó a nuestra disposición, el clamor por la sangre de Jesús, porque así nosotros vamos a poder vivir eternamente con Jesús. ¿Quién quiere vivir eternamente con Jesús? Yo quiero. Entonces, vamos a encerrar esta clase cantando este loor. Quiero vivir para siempre con Jesús. Vou viver, sim, vou viver para
Gloria a Dios. Vamos a encerrar esta clase haciendo una oración al Señor. Señor, glorificamos tu nombre, te engrandecemos por esta clase, por este aprendizaje. Señor, recibe delante de tu altar, bendice nuestras vidas, la vida de cada uno que vio esta clase. Oramos así en nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor Jesús.